Saludos cordiales a todos, espero que se encuentren muy bien, de salud. Bueno, nosotros somos el grupo número 6, la cual les estaremos hablando acerca de las fracturas de huesos largos. Nuestro grupo está compuesto por, hasta la siguiente, por Julia Fernández Gómez Ramírez y soy Laney Jiménez Suero. Claro está, su servidora, Julie Gabriela Ulloa. A continuación, iniciaremos abordando el tema fracturas de huesos largos. Bien, yo soy Julia Gómez y estaré hablando sobre el traumatismo raquiomedular. Siguiente. En cuanto al concepto, el traumatismo raquiomedular consiste en el daño a la médula espinal que puede abarcar simultáneamente las meninges, los vasos sanguíneos y el tejido nervioso. Es una lesión ocasionada a la médula espinal a través de la columna vertebral, en donde las vértebras cervicales tienen mayor probabilidad de compromiso de lesión. Siguiente. En cuanto a las causas, se conocen varias. Estas pueden tener, por ejemplo, las que son por accidentes automovilísticos, caídas, heridas de bala, etc. Existen en este traumatismo, las cuales son extensión, flexión, rotación, compresión vertical o carga axial. Siguiente. Estos son movimientos tolerados normalmente por la columna y las estructuras nerviosas espinales, siempre y cuando se mantengan dentro de rangos fisiológicos. Con frecuencia, en una sola lesión espinal intervienen 2 o más de estos 4 mecanismos ya expuestos. Siguiente. Los traumatismos raquiomedulares tienen mucha importancia no solo por las lesiones óseas o por los ligamentos de sus elementos, sino también por la posible lesión de elementos nerviosos como la médula espinal y raíces o por los trastornos vasculares que puede originar el propio traumatismo con sus posibles consecuencias óseas y neurológicas. ¿Entiendes? Aquí vemos la flexión forzada, que es causa frecuente de lesión ósea ligamentaria y de la médula y raíces nerviosas. La identificación de la lesión está dada por signos motores sensitivos y superficiales, y en algunos casos por el dolor. También vemos la hiperextensión, que puede producir lesión espinal en la hiperextensión, que aquí se produce disminución del espacio intraespinal. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, tenemos la radiografía simple, que por cierto la necesidad del tratamiento quirúrgico, por lo que es necesario estudios complementarios como la tomografía computarizada, el TAC, que es como estudio inicial y más simple ante un traumatismo raquiomedular. Esta es lo que hace que no permite confirmar e identificar el nivel de la lesión en la gran mayoría de los casos. También tenemos lo que es la tomografía axial computarizada, que este es el estudio recomendado en trauma raquiomedular. Este también tiene una alta especificidad, dada su capacidad de descartar lesiones óseas. El TAC también puede permitir un diagnóstico preciso, una orientación terapéutica en la gran mayoría de los casos en el trauma raquiomedular. También está lo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética, que como estudio inicial es muy controversial, ya que es un recurso de acceso restringido, porque solo está disponible en los centros de alta especialidad. Es muy específica para evaluar en detalle las partes blandas y con el fin así de descartar lesiones ligamentarias por la compresión medular secundaria a hematoma epidural o hernia discal postraumática que requieran de cirugía descomprensiva de urgencia. Y por último tenemos la evaluación neurológica, que una vez ya estabilizado el paciente se debe realizar, ya que este es clave para la toma de decisiones terapéuticas y es también un paso crítico donde se determina la severidad del trauma y el estado neurológico basal del paciente. Siguiente. Aquí vemos la escala de Frankel, que esta es una escala de gravedad de 5 puntos, que ha sido ampliamente usada para determinar la gravedad de la lesión medular aguda, y en los pacientes se clasifica según su compromiso en lesión completa. Aquí no hay preservación de la función motora ni sensitiva.
3 segmentos por debajo del nivel neurológico de la lesión, y la lesión incompleta, que esta implica algún grado de preservación de la función motora o sensitiva en más de 3 segmentos por debajo del nivel neurológico de la lesión. ¿Siguiente? La herramienta más utilizada y recomendada actualmente son las normas internacionales para la clasificación neurológica de las lesiones de la médula espinal. El uso adecuado de esta herramienta de evaluación es muy importante para estandarizar el examen neurológico inicial, así como también el seguimiento y el pronóstico de la lesión medular. El objetivo de esta es esencial para determinar si estamos frente a una lesión medular completa o incompleta. Siguiente. Tenemos también la escala de deficiencia de Asia, que esta es, bueno, lo que hace que distingue una lesión completa hacia grado A o de lesiones incompletas hacia grado B, C, D y E. Integra la evaluación neurológica en una escala de clasificación simple de la gravedad de la lesión neurológica. Siguiente. Aquí vemos también ya lo que ya hemos hablado. Siguiente. Y en cuanto al diagnóstico, tenemos que una exploración neurológica completa debe comprender fuerza y tonos motores, donde está el fascículo córtico-espinal, dolor y temperatura, fascículo espinotalámico, la propiocepción y vibración, columnas dorsales, reflejos, están los reflejos de esfínteres, reflejo bulbocavernoso y sensibilidad perianal. En cuanto al tratamiento, siguiente, tenemos el manejo inicial, que aquí se debe, pues una vez estabilizado el paciente, esto deben de ser rápidamente trasladado a un centro con la especialidad necesaria para resolver el tipo de lesiones. Tenemos que la inmovilización cervical inmediata, asegurar vía aérea permeable, evitar el movimiento y la lateralización de columna cervical, ventilación y aporte de oxígeno, la evaluación de lesiones a nivel del tórax que comprometan mecánica ventilatoria, el control de hemorragia, aporte de volumen con 2 vías periféricas de grueso calibre y control de la presión arterial, de evaluación en el sitio de las alteraciones neurológicas, el traslado rápido y cuidadoso a un centro médico con infraestructura adecuada, y siempre tener en cuenta la posibilidad del paciente en cuanto al shock neurogénico con hipotensión y bradicardia, por lo que en algunos casos se requerirá incluso manejo con drogas vasoactivas. En cuanto al tratamiento farmacológico, este dependerá de las normas de cada centro. Está lo que es la metilprednisolona, que esta es administrada durante las primeras 8 por 48 horas. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos la cirugía descomprensiva, que tiene como objetivo descomprimir el canal medular, alinear el raquis, si no ha sido posible, por medios ortopédicos, y también estabilizar la columna vertebral, lo que va a permitir la rehabilitación precoz del paciente. Y en cuanto al seguimiento, se debe derivar con especialista para manejo de complicaciones asociadas, un tratamiento multidisciplinario para así maximizar la calidad de vida del paciente. Saludos cordiales a todos. Como ya saben, mi nombre es Julie. Yo les estaría abordando acerca de los traumatismos de extremidades. Puede pasar la siguiente. Antes de abordar el tema, debemos tener en claro qué son los traumas. Bueno, los traumas no son más que lesiones provocadas por accidentes, golpes o caídas que pueden afectar las diversas extremidades o articulaciones del cuerpo. Un trauma viene siendo todas las lesiones internas o externas que pueden ser provocadas por la acción de agentes físicos o mecánicos exteriores. Este tipo de lesiones ocurren con mucha frecuencia y pueden ser causadas por accidentes de tránsito, accidentes domésticos, deportivos y hasta por lo que es la delincuencia. Ahora bien, ¿qué es un traumatismo? Bueno, el término traumatismo procede del griego trauma, que significa herida o acción de herir. Es un vocablo general que comprende todas las lesiones psicológicas u orgánicas, internas o externas,
y sus consecuencias locales o generales para lo que es el organismo. Estas están causadas por la acción de cualquier tipo de agente vulnerable, externo o interno, como bien lo mencioné al momento de introducir el tema. Es decir, los traumatismos son provocados por la acción de un impacto causado por agentes físicos o mecánicos del exterior. El traumatismo implica un daño físico que en ciertos casos puede derivar en complicaciones secundarias que ponen en riesgo la vida. Debemos tener en claro que existen diversos objetos que producen los traumatismos, entre los que podría mencionar objetos cortopunzantes, objetos por filos, también producidos por armas de fuego, también están las quemaduras, los golpes, accidentes y hasta algún tipo de ácido. Entonces, comprendiendo esto, ya podemos tener en claro específicamente el concepto traumatismo de las extremidades. Entonces, el traumatismo en extremidades se puede definir simple y llanamente como toda lesión ocasionada por un traumatismo directo o indirecto que afecta básicamente una extremidad, ya sea pélvica o torácica. Bien, puede pasar a la siguiente. En el trauma de las extremidades es necesario considerar dos aspectos. En primera instancia, las lesiones que ponen en riesgo la vida, que son en las que se presenta una hemorragia sin control. También debemos tener en consideración el trauma que pone en riesgo la viabilidad de la extremidad afectada, que por lo general incluye lesiones vasculares con isquemia distal. También está lo que es el síndrome compartimental, la cual estaré hablando un poquito en lo adelante de esto. Está también lo que es la lesión por abrasión extensa de tejidos y fracturas expuestas. Bien, ¿por qué les haré mención acerca de del síndrome compartimental? Pues es una afección que juega un papel muy importante en cuanto a lo que es el traumatismo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el síndrome compartimental? Bueno, el síndrome compartimental viene siendo una afección que mayormente se desarrolla cuando hay hinchazón en una zona cerrada, es decir, un compartimento. Pues, como todos comprendemos, los grupos musculares de las extremidades se dividen en compartimentos y estos están formados por membranas faciales. Entonces, la fascia viene siendo una lámina delgada e inelástica del tejido conectivo que lo que hace es limitar la capacidad de extensión. Entonces, esos compartimentos, o sea, músculos, nervios, vasos sanguíneos y huesos no tienen lugar para expandirse. Entonces la presión en las arterias, las venas y los nervios lo que hace es que causa un dolor extremo y se hace más lenta lo que es la circulación a los músculos y los nervios y puede causar un daño permanente en esos tejidos. Entonces, la hinchazón que provoca el síndrome compartimental puede causar una disminución en el flujo de sangre, un traumatismo, sangrado, una acumulación de líquido u otras cosas. El síndrome, yo hago énfasis en cuanto a lo que es el síndrome compartimental porque te dice que es una emergencia médica. Eso realmente cuando un paciente se presenta a la urgencia, con este síndrome necesita atención inmediata. Es decir, necesita un tratamiento inmediato para prevenir lo que es la muerte del tejido y también una posible difusión permanente. Bien, ahora les estaré abordando acerca de cuáles son las causas que produce un trauma de extremidades. Algunas causas de traumatismos incluyen lo que son accidentes de vehículos motorizados, caídas, ahogamientos, disparos de armas de fuego, incendios y quemaduras, apuñalamiento y algún tipo de desastre natural. Usualmente se puede decir que son heridas que aparentan ser muy dramáticas. Esto es dado por la espectacularidad de la misma, pero en raras ocasiones representa un riesgo real para la vida del paciente o incluso para la extremidad en sí misma. Se podría dar en menos del 5% de los casos, pero existen lesiones que si no son tratadas correctamente pueden causar una limitación e incapacidad funcional permanente en el caso que nos encontremos con un traumatismo de miembro grave. Esto implicaría la existencia de un impacto o traumatismo de alta energía, lo que habitualmente lleva asociado a otras lesiones de tipo abdominal también puede ser de tipo torácico, que esas deben
recibe también una atención más prioritaria por la complejidad de la misma y también el potencial de riesgo que puede llevar al paciente. Pero bueno, antes de pasar al siguiente tema, les hablaré un chiquitín acerca de lo que es la fisiopatología. Bueno, esto se da porque existe una fuerza, o sea, la fuerza de un traumatismo penetrante o contundente, y esto da lugar a una alteración tisular, ósea y vascular. Entonces, la lesión del sistema vascular produce lo que es una isquemia o una hemorragia. El trauma de las extremidades ocurre básicamente cuando existe una transferencia de energía brusca hacia un segmento del cuerpo, lo que puede significar un daño en forma directa para todas las estructuras correspondientes a ese segmento, incluso a distancia del mismo. Puede pasar a la siguiente. Bien, ¿cuáles son los signos y síntomas primarios de una extremidad traumatizada? Bueno, estos pueden ser deformidad, dolor en la zona traumatizada, sangrado por la ruptura de la piel y actitud de defensa, dolor en la palpación, edema, presencia de crepitación, hinchazón en la zona, extremidad o articulación fuera de su lugar, dificultad de movimiento si hay una articulación involucrada. También puede haber una disminución de la capacidad motora o la movilidad articular. También puede existir un incremento en el rango de movilidad de una articulación. Podría existir una disminución o ausencia de la percepción sensorial distales a la lección. Por último, pero no menos importante, puede haber una circulación disminuida o ausente, o sea, distal a lo que es la lesión. Y estas pueden ser evidenciadas por una alteración en el color y temperatura de la piel, de los pulsos distales y también del llenado capilar. Puede pasar a la siguiente, por favor. Bien, quizás se preguntarán, ¿cuán frecuente es el traumatismo de extremidades? Se dice que el traumatismo de las extremidades es una de las lesiones que se dan con mayor frecuencia en los pacientes atendidos por los servicios de urgencia y en emergencias prehospitalarias. Las caídas son la causa más habitual de un traumatismo en las extremidades en Estados Unidos, causando alrededor del 50-60% de las lesiones en extremidades inferiores y el 80% en las extremidades superiores. Entonces, las lesiones de las extremidades, estas no suelen suponer un riesgo vital inmediato, dígase para la supervivencia del paciente. Claramente, estas pueden comprometer la vida del paciente. Estas lesiones se producen con mucha frecuencia en los pacientes politraumatizados, ocurriendo en el 80-85% de los casos de trauma agudo y contuso, y en el 50% en traumatismo penetrante. Estas pueden traer consigo complicaciones que obviamente sí va a conllevar un riesgo para la vida del paciente. Hay que destacar que en la atención llevada a cabo por los equipos de emergencia, el objetivo principal es salvar la vida. Por lo tanto, las lesiones en las extremidades a menudo pueden quedar relegadas a un segundo plano o se pospone su tratamiento hasta la llegada al hospital. En caso de que existan lesiones que requieran un tratamiento inmediato para evitar la muerte. Puede pasar a la siguiente. A continuación, les estaré abordando acerca de los tipos de traumatismo de extremidades. Debemos tener en claro que existen distintos tipos de traumatismos en las extremidades, los cuales podría mencionar lo siguiente. Los esguinces, que esto viene siendo la separación momentánea de la superficie articulares por el estiramiento de los ligamentos. Estos se conocen como un desgarro en el ligamento sin deformar lo que son las articulaciones. Las luxaciones vienen siendo como una separación mantenida de la superficie articular. Las fracturas no son más que la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Bien, ya teniendo esto en claro, una mínima idea de cuáles son los tipos de traumatismo de extremidades, veremos en lo adelante en qué consisten cada una de una manera más detallada. Iniciaré con los esguinces. Como ya sabemos,
sabemos, los esguinces vienen siendo lesión de tejidos que rodean la articulación por torsión. Los ligamentos, como todos sabemos, son fibras fuertes y flexibles que sostienen los huesos y cuando estos se estiran demasiado presentan ruptura. La articulación duele y a la vez se inflama. Puede pasar a la siguiente. Existen diferentes grados de esguince, dentro de los que podría mencionar. Esguince de grado tipo 1, puede pasarla, por favor. Este se produce sobre estiramiento del ligamento y se rompen algunas fibras o pocas de estas, aunque pueden aparecer mucho dolor, inflamación, dificultad para moverse o hacer esfuerzo. Puede pasar a la siguiente. En el caso del esguince de grado tipo 2, hay una ruptura, o sea, existe una ruptura de bastantes fibras, aunque sigue siendo una lesión tratable mediante técnicas conservadoras. Puede pasar a la siguiente. En el caso de los esguinces de grado tipo 3, se produce una ruptura completa del ligamento. Es posible que esta no resulte dolorosa, ya que la ruptura total impide que los receptores dolorosos envíen información, ya que están eliminados. El tratamiento de ese tipo de esguince viene siendo quirúrgico en su mayoría. Puede pasar a la siguiente. Pero, ¿cuál es la causa para que se produzca un esguince? Bueno, un esguince es causado por una elongación brusca del ligamento comprometido como consecuencia de la exageración de los movimientos normales de dicha articulación. Este puede ocurrir por un daño de la cápsula articular. Dentro de los signos y síntomas tenemos edema, que viene siendo un aumento del volumen, la equimosis, hipersensibilidad, dolor, disminución en los movimientos, entre otros. Puede pasar a la siguiente. A continuación, les estaré abordando acerca de la luxación o dislocación, que es otro tipo de traumatismo de extremidades. La luxación, como yo lo introduje al principio, es toda lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida permanente del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma grave. Esta puede ser total, que viene siendo la luxación, o parcial, una subluxación. Existen signos y síntomas como los que le mencionaré a continuación, entre los que están dolor, impotencia funcional inmediata y absoluta, aumento del volumen, deformidad. Tras la reducción se puede producir un daño a nivel neurovascular, lo que puede causar un compromiso del nervio axilar. Si no hay una ruptura cápsula ligamentosa, aparece lo que es un hemaltrosis, que viene siendo sangre dentro de la cavidad articular. ¿Cuáles son las causas para que se produzcan ese tipo de traumas? Vienen siendo las dislocaciones generales causadas por un impacto súbito a la articulación y con frecuencia se presenta después de un golpe, una caída u otro trauma. Y por último, pero no menos importante, puede pasar a la siguiente, abordaré acerca de las fracturas, que es otro traumatismo de las extremidades. Bien, una fractura es la ruptura parcial o total de un hueso. Los métodos de clasificación de las fracturas son varios y dependen del tipo de ruptura del hueso o zona corporal afectada, así como otros factores asociados. Puede pasar a la siguiente. Entre los diversos tipos de fracturas óseas, según su dirección, se encuentra lo siguiente. Oblicua, que viene siendo una fractura en el ángulo con el eje. Comminuta, fractura en muchos fragmentos relativamente pequeños. Espiral, o sea, fracturas en forma de espiral, que vienen siendo fracturas dispuestas alrededor del eje del hueso. Las fracturas compuestas o abiertas que rompen la piel. También existen fracturas en el tallo verde, que viene siendo una fractura incompleta en la que el hueso se dobla. También están las fracturas transversas, que
atraviesa el axis del hueso. Y por último, pero no menos importantes, están las fracturas simples que no perforan la piel. Puede pasar a la siguiente. También existe otra clasificación según el estado de la piel, que viene siendo las fracturas cerradas. Esas son aquellas en las que las fracturas no comunican con el exterior, ya que la piel no ha sido dañada, o sea que no existe ningún tipo de daño, la piel permanece intacta. Las fracturas abiertas son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a simple vista. Es decir, existe una herida que deja los fragmentos óseos al descubierto. Una vez el propio traumatismo lesiona la piel y los tejidos subyacentes antes una vez que se produce el propio traumatismo, se lesiona la piel y los tejidos subyacentes antes de llegar a lo que es el hueso. El hueso fracturado actúa desde dentro, desgarrando lo que son los tejidos y la piel, de modo que la fractura queda en contacto con el exterior. Puede pasar a la siguiente, por favor. Bien, les estaré hablando acerca de la valoración inicial del traumatismo de extremidades. El abordaje inicial de la exploración física en pacientes con traumatismos de las extremidades se debe llevar a cabo de acuerdo con los protocolos de soporte vital avanzado. Algunas partes de la exploración y la reanimación se pueden realizar simultáneamente. Se debe obtener los signos vitales y un acceso vascular apropiado durante la evaluación primaria. La atención inicial al traumatismo se debe seguir por medio de la sistémica A, B, C, D y E. Esto con la finalidad de evitar que pasen desapercibidos lesiones graves no evidentes. Pues la evaluación de las extremidades en un paciente traumatizado tiene tres objetivos, que son identificar las lesiones que ponen en peligro la vida del paciente, eso viene siendo la revisión primaria. También está identificar las lesiones que ponen en peligro la extremidad, una revisión secundaria, y revisión sistemática con el fin de identificar cualquier otra lesión musculoesquelética, viene siendo una revaloración continua. Debemos tener siempre como prioridad la vida del paciente, por lo que debemos siempre enfocarnos en lo que es el control de hemorragia, prevenir la hipotermia, evitar contaminación, infección. Es decir, hay que hacer una profilaxis antibiótica y posiblemente colocarle al paciente la vacuna del Zika. Quizás se preguntarán qué consiste específicamente la evaluación primaria. Eso estaré abordando en adelante de esto. Bueno, la evaluación primaria sistémica ABCD, debemos tener presente que la letra A significa airway. Esta proviene del vocablo inglés, hace referencia a lo que es la apertura y la permeabilidad de la vía. Aquí evaluamos y mantenemos la vía aérea, tomando en consideración que esto no siempre significa como que al paciente hay que hacerle una intubación. La letra B significa breathe. Esta se encuentra relacionada con la respiración y la ventilación pulmonar, en la cual lo que procedemos es a oxigenar y ventilar al paciente. La letra C, circulations, que significa circulación, está vinculada con el mantenimiento adecuado de la circulación de la sangre, en la cual controlamos lo que es la hemorragia. La letra D, disability, significa discapacidad. Aquí evaluamos la función y el estado neurológico. La letra E, exposure, que significa exposición, consiste en desvestir al paciente y revisar si hay lesiones ocultas, pero también evitar lo que es la hipotermia. Entonces, abordándole un tanto acerca de cada uno de los puntos destacados, por ejemplo, la vía aérea, respiración, la circulación, hay que tener presente que con respecto a la vía aérea, la evaluación
de la vía aérea siempre debe hacerse interrogando al paciente y ver si hay respuesta. La obstrucción de esto puede causar hipoxia hasta la muerte. En cuanto a la respiración, se puede determinar si el esfuerzo respiratorio es adecuado, evaluando lo que es la pared torácica para ver si hay una elevación simétrica del tórax. Si está también el uso de los músculos accesorios, están funcionando bien los patrones respiratorios, o sea, si son anormales o hay una, en cuanto a la auscultación de los campos pulmonares. En este momento se debe evaluar el cuello para buscar la distensión venosa y yugular y también la aspiración traqueal. En cuanto a la circulación, es importante destacar que cualquier hemorragia evidente debe ser controlada con la presión directa o aplicando un torniquete. Los pulsos centrales y periféricos deben evaluarse para determinar la frecuencia e intensidad de la misma. En cuanto a la discapacidad, se debe realizar una evaluación rápida del estado neurológico del paciente, que incluya el nivel de conciencia. En cuanto a la exposición, se debe de evaluar el paciente desde cabeza a pies y toda la ropa que puede obstruir la visualización de una herida debe ser retirada. Las lesiones a menudo pueden estar ocultas en las axilas, en las espaldas, en la hendidura glútea y debajo de las mamas. Estas se deben presentar, cuando se presenten ese tipo de, vamos a decir, de lesiones, se debe de prestar atención a estas áreas. Se debe hacer estirar al paciente con el resto del equipo para poder inspeccionar la espalda, manteniendo las precauciones en cuanto a lo que es la columna cervical conforme sea necesario. Puede pasar a la siguiente. Bien, a continuación les estaré abordando acerca de cuál es el manejo específico del sistema de ABCD. En primera instancia, al momento que nos acercamos al paciente, debemos evaluar su aspecto, el color de la piel, si existe una palidez o cianosis. También debemos evaluar la capacidad para desplazarse, el habla, la respiración, una eventual evidencia de un sangrado externo. Puede pasar a la siguiente. También, para verificar la respiración, debemos inclinarnos sobre el paciente y acercar la mejilla y el oído a sus labios para observar así la caja torácica. También debemos elevar la misma, escuchar si hay un murmullo de aire. También debemos percibir el aire en la mejilla. En caso de que se pueda sospechar un paro cardíaco, o sea, si el paciente no responde ni respira, si está inconsciente o sin pulso, se debe de realizar RCP. Básicamente revisar la circulación para restablecer la circulación por compresiones mecánicas, las vías respiratorias, como ya lo expliqué, que viene siendo la apertura y la permeabilidad de las vías, la respiración, que viene siendo al paciente hay que darle una respiración artificial boca a boca. Puede pasar a la siguiente. Diablo, esa tipa. La siguiente. A continuación, les estaré hablando un tanto acerca de la valoración secundaria completa. La evaluación secundaria consiste en un examen físico, más bien en una evaluación de cabeza a pies de todas las partes del cuerpo y sistemas orgánicos. Para evaluar, para hacer este tipo de exploración, es necesario que retiremos la ropa para la correcta visualización del paciente. El examen físico debe ser rápido y minucioso, evitando la hipoteca, como lo he mencionado un sinnúmero de veces. También debe retirar anillos, relojes, pulseras, etcétera, ya que esto puede provocar una comprensión que compromete la vascularización distal al endematizarse el miembro. Las lesiones evidentes de las extremidades deben ser periodizadas antes de la llegada de un paciente. Las férulas son dispositivos que se fijan al miembro mediante un vendaje que tienen una cierta rigidez para mantener la postura deseada durante el día.
Entonces, volviendo al tema, obviamente, de evaluación secundaria, al momento de realizar la evaluación secundaria, se puede solicitar una radiografía simple, una ecografía y una tomografía computarizada. Se debe medir los parámetros hemodinámicos y el gasto urinario, ajustando lo que es la reanimación de acuerdo con dichos hallazgos. En ese momento se debe considerar si el paciente debe ser trasladado a un centro de trauma. También hay que actualizar la vacuna contra el tétano, administrar antibióticos según sea necesario, inmovilizar las fracturas y controlar el dolor. Entonces, en cuanto al examen físico en general, que viene siendo impresión, palpación, movimiento, al momento de realizar la impresión, aquí lo que hacemos es que buscamos deformidades de fracturas expuestas. También buscamos los estigmas de trauma y debemos observar también el color de la piel para valorar la perfusión. La palidez del miembro viene siendo un signo precoz de la lesión arterial. La hipotermia se produce cianosis periféricas. También debemos observar si hay edemas, los hematomas que se expanden rápidamente. Esto nos indica que puede existir una lesión vascular subyacente. También debemos valorar la localización de las heridas, ya que si se encuentran en una zona de trayecto de vasos o nervios, puede causar lesiones muy graves, aunque la herida sea pequeña. Debemos sospechar también la existencia de una fractura ante la presencia de angulaciones anómalas del miembro. Acortamiento evidente es también las pérdidas del ejes, hematomas y tumefacción. En la palpación se busca la presencia o ausencia de los pulsos proximales y distales a la lesión. Se evalúa la temperatura, dolor y zonas de crepitación. También abombamiento de la piel, los pulsos periféricos y tonos de los compartimentos musculares. También debemos evaluar el rango de los movimientos. Este se inicia con movimientos activos, seguidos de movimientos pasivos. Esta valoración funcional solo se realiza en caso de que el paciente no presente signos de fracturas. De lo contrario, el paciente se debe inmovilizar, se debe inmovilizar la extremidad afectada. En definitiva, la valoración secundaria se lleva a cabo con el fin de detectar cualquier riesgo para la extremidad y para la función. Esto se explora mediante la palpación, la inspección y la movilidad. En la evaluación secundaria del trauma siempre debe evaluarse lo que son las repercusiones que tiene la lesión sobre la extremidad, afectando especialmente a lo que es la estabilidad y funcionalidad de la misma. El uso de la reducción e movilización de la fractura para el control de la inestabilidad es necesario para lograr la reducción del dolor y evitar la producción de nuevas lesiones. Puede pasar a la siguiente. ¿Cómo podemos diagnosticar los traumas de extremidades? Bueno, el traumatismo de las extremidades se puede diagnosticar por medio de la lesión del paciente y la secuela que puede producir el mismo. Estos nos dan una pista sobre la naturaleza de la lesión. El mecanismo de lesión viene siendo como accidentes automovilísticas, caídas, calor, frío, sustancias químicas, heridas por instrumentos punzocortantes o por proyectil de arma de fuego. También pueden ser causadas se puede producir una contusión. El paciente puede percibir dolor, parestesia o parálisis. Estos pueden comenzar hasta las 48 horas después de la lesión inicial. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos hallar rotura del tendón, dislocación, retención de cuerpos extraños, lesión neurovascular, fracturas, lesión por aplastamiento, síndrome compartimental y mononeuropatía. En cuanto al manejo prehospitalario de ese tipo de lesión, a menudo este queda relegado a la valoración secundaria y únicamente se ven en la evaluación primaria, cuando en la extremidad
se ha producido una hemorragia como consecuencia del trauma. La valoración primaria debe estar compuesta por ABCD, como yo lo mencioné. Y bueno, antes un paciente que ingresa por un traumatismo y con sospecha de fracturas óseas, los pasos a seguir son los siguientes: valoración general, exploración de expulsos periféricos y exploración neurológica de la extremidad distalmente al lugar en que sospechamos las fracturas, inmovilización de la fractura mediante férula y o vendaje con el fin de disminuir el daño de la fractura y aliviar el dolor del paciente. También está el control de hemorragia mediante lo que son vendajes comprensivos. También debemos explorar exhaustivamente en busca de otras fracturas menos evidentes y exploración de partes blandas. Debemos buscar localización del dolor, limitación funcional de las extremidades afectadas y alteración neurovascular. También debemos hacer un estudio radiológico si la situación clínica del paciente lo permite y comprenderá la longitud del hueso lesionado y las articulaciones de cada extremo. Voy a pasar a la siguiente. En cuanto al tratamiento, cada trauma necesitará de un tratamiento distintivo según sus características y gravedad. Pero en las lesiones generales, el tratamiento de un trauma consiste en la inmovilización de las zonas con férulas o yeso, medicamentos para calmar el dolor, cirugías, si el trauma es de gravedad. También puede llevarse a cabo una terapia física o kinesiología. Existen ciertos principios de tratamientos, entre los que podría mencionar lo siguiente. Todas las fracturas abiertas deben ser tratadas como una urgencia. Debe de realizarse una completa evaluación inicial para diagnosticar otras posibles elecciones. También el tratamiento de antibióticos apropiado y suficiente. Desbridamiento e irrigación adecuado. Estabilización de las fracturas abiertas. Si es el apropiado de la herida, el cual suele ser, en la mayoría de los casos, dejar la herida abierta durante 5 a 7 días. El injerto precoz de los huesos esponjosos, al ser posible autógeno a las primeras 2 semanas, siempre que esté indicado. También se debe rehabilitar las extremidades afectadas y obviamente una rehabilitación del paciente. Todavía no llegamos a la prevención. Hablándole de manera generalizada y con el tratamiento de los esguinces, en el caso de que el tratamiento consiste en frío, inmovilización y elevación. En el caso del esguince grado 1 se debe de poner el paciente en reposo, colocarle hielo, compresión y elevación por 48 horas. En el caso de esguince grado 2 se debe de inmovilizar la articulación con férulas y vendajes elásticos comprensivos por 2 semanas y también elevar la zona afectada. En el caso del esguince grado 3 es el más controvertido. El tratamiento incluye sutura primaria, también sutura primaria reforzada con tejidos locales. En el caso del tratamiento de las luxaciones o dislocación, estos son tratados como fracturas, en lo que al paciente se le estabiliza y también se inmoviliza. Siempre se debe inmovilizar la articulación afectada en la posición en el que el paciente se encuentre. Nunca se debe intentar reducir una luxación. Se debe de aplicar frío en la zona afectada y es necesario hacer un traslado urgente del accidentado en un hospital. También es importante examinar la accesibilidad distal, la función motora distal, los pulsos distales y la correlación de la piel. En cuanto al tratamiento de fractura, en caso de que sea una fractura abierta, se debe realizar un lavado de la herida mediante la irrigación previa anestésica de la zona, un desbridamiento de tejidos desvitalizados, un tratamiento de la fractura, cierre de la fractura si es pertinente,
También se debe realizar una cobertura antibiótica y la profilaxis antitetánica. Ahora les estaré hablando acerca de la prevención. Aunque es muy difícil prevenir las lesiones por completo, es posible tomar algunas medidas para prevenir traumatismo, en las que debemos utilizar equipos de protección al hacer deporte, sobre todo en los de altos impactos. Si se trabaja en altura o con maquinarias pesadas, debemos utilizar el equipo de protección necesario, no consumir alcohol ni drogas. Si se consume alcohol, obviamente que no esté en exceso. Debemos seguir las normas de tránsito al manejar. Siempre debemos utilizar el cinturón de seguridad. Evitar deportes y actividades para las cuales no se tenga entrenamiento. Y nada, a continuación les daré unas recomendaciones generales. Puede pasar a la siguiente. Si la lesión está acompañada de otras más graves, como dificultad respiratoria, quemadura, etc., estas deben de ser atendidas antes de inmovilizar. Si hay fracturas abiertas, hay que controlar la hemorragia, cubrir la herida sin hacer presión sobre ellas, colocando una almohadilla circular sujeta con un vendaje, luego hacer la inmovilización y elevar el área lesionada. Si los métodos anteriores no logran controlar la hemorragia, hacer presión arterial directa. Estoy atendiendo esta posición aquí. También hay que evitar retirarle el calzado. Al tratar de hacerlo se pueden producir movimientos innecesarios que puedan ocasionar más daños. Acolchar el material rígido. Yo la boté casi toda, pero hay un chin. O espuma para evitar lesiones en las articulaciones. También debemos proteger las prominencias óseas de rodillas, tobillos, codos y las áreas expuestas a presión como la axila, el pliegue del codo y la región genital. Al inmovilizar, debemos sostener el área leccionada por ambos lados del sitio de la lección. Nunca se debe tratar de colocar el hueso en la posición original. Ya para finalizar mi tema de manera general, les hablaré un tantito acerca de la inmovilización. O sea, puntos relevantes acerca de este. Es decir, cómo debemos llevarla a cabo. Antes que nada, debemos saber en qué consiste la inmovilización. La inmovilización tiene como fin evitar movimientos a nivel de la lección y corregir el desplazamiento de los fragmentos de forma definitiva o temporal. Antes, las inmovilizaciones de las diferentes áreas de nuestro cuerpo se debe llevar a cabo la siguiente manera. En cuanto al antebrazo, esto se debe llevar desde la raíz de los dedos a axila. En cuanto al codo, a 90 grados, y las muñecas siempre deben permanecer neutras. En cuanto a la inmovilización de la muñeca, se debe de llevar a cabo desde la raíz de los dedos a codo, la muñeca neutra. En cuanto a los dedos de las manos, desde la punta de los dedos a muñeca y los dedos en semiflexión. En cuanto al el fémur y pelvis, desde la raíz de los dedos a costillas, caderas y rodillas neutras, y el tobillo se debe de colocar a 90 grados. En cuanto a la inmovilización de la tibia y peroné, se debe llevar a cabo desde la raíz de los dedos a inglés y la rodilla se debe de extender. El tobillo siempre se debe dejar a 90 grados. En cuanto a la inmovilización de tobillo y pies, se debe llevar a cabo desde la raíz de los dedos a rodilla y el tobillo se debe de dejar en 90 grados. Hasta aquí mi parte. Gracias. Lo dejaré con mi compañera Soli, Naney Jiménez Suero, la cual estará hablando acerca del trauma de tejidos y lo va a decir esta marica. Saludos, pues bien, como le decía mi compañera, mi nombre es Naney Jiménez Suero. Yo le estaré hablando acerca de lo que es el trauma de tejido blando.
Antes que todo, antes de iniciar, tenemos que tener en cuenta qué son los tejidos blandos y cuáles son los traumas. O sea, el trauma en esos tejidos. Podemos decir que el tejido blando o el trauma en tejido blando se considera, como bien dice ahí, se considera lesiones traumáticas de las partes blandas, aquellas que se asientan en la piel, el tejido celular subcutáneo, las aponeurosis y los músculos. Y el tejido blando es cualquier parte del cuerpo que no sea hueso. Por ejemplo, en esta podemos ver lo que son los tendones, los discos, los músculos, los ligamentos y los nervios, entre otros. Las lesiones de los tejidos blandos pueden resultar ya sean por golpe, movimientos extremos o tensiones en los tejidos blandos. Estas lesiones pueden ocurrir en accidente automovilístico y de otros vehículos. Por ejemplo, cuando parte de un vehículo u otro objeto duro impacta en el cuerpo. Vamos a hablar ahora acerca de lo que son las heridas. Las heridas, en lo que es el tejido blando, podemos decir que es la pérdida de la continuidad de la parte blanda. O sea, esta puede ser producida por un trauma violento. Entre las causas vamos a encontrar que puede ser por un agente externo, un agente externo y un agente interno. También vamos a ver que ellas se van aunque no lo diga aquí, pero vamos a ver que las heridas se van a clasificar también en heridas cerradas y en herida abierta, que más adelante la estaremos viendo. En cuanto a la clasificación de las heridas según el elemento que la produce, vamos a ver heridas cortantes. Más adelante yo les estaré mostrando una imagen de cada una. También están las heridas punzantes, la cortopunzante, las heridas laceradas, las heridas por proyectil de arma de fuego, las heridas abusivas y las heridas contusas. Ok, vamos a iniciar hablando acerca de las heridas punzantes. Estas pueden ser ocasionadas ya sean por clavos, puñales, agujas, anzuelos, y esta va a tener una característica, la característica de la herida va a ser una lesión muy dolorosa, va a haber una hemorragia escasa, un orificio de entrada poco notorio, como se ve ahí es muy pequeñito, por decirlo así, y puede ser profunda o no profunda, lo que ocasiona un estado al paciente de mayor o menor gravedad. Esta también puede tener un mayor riesgo de el paciente o tener una infección o tétano, por decirlo así. También vamos a hablar acerca de las heridas cortantes o cortopunzantes. Estas pueden ser producidas por objetos agudos o afilados, como por ejemplo tijeras, cuchillo, y también aquí entra lo que son los huesos fracturados. Y la hemorragia en esta herida va a ser abundante. Están las heridas laceradas. Estas pueden ser producidas por objetos de borde dentado, o sea, serrucho. Por ejemplo, hay desgarramiento del tejido y los bordes de estas heridas van a ser irregulares. Están las heridas por proyectil de arma de fuego, como bien se ve en la imagen. Las que son por proyectil de armas de fuego, estas van a tener un orificio de entrada que va a ser pequeño, redondo y limpio, y van a tener un orificio de salida que tiene un mayor tamaño. La hemorragia va a depender de la estructura de los lesionados, o sea, por ejemplo, de la localización de la lesión. También está lo que son las escoriaciones o abrasaciones, que esto es más bien, puede ser producida por una fricción o rozamiento de la piel con una superficie dura.
Está también, aquí va a haber una pérdida de lo que es la capa más superficial de la piel. Puede haber algún tipo de dolor y ese dolor se va a calmar de una vez, por decirlo así. Va a haber una hemorragia escasa porque, como yo le dije, solamente es como una fricción, un raspado, y son menos graves y se infecta con frecuencias. Está también las abulsivas. Estas se van a presentar en el tejido violentamente separado o rasgado del cuerpo. Estas van a presentar una hemorragia o van a sangrar abundantemente, por decirlo así. Y eso también se pueden llamar abulsivas. Y también vamos en cuanto al manejo de las heridas del paciente, en cuanto a los traumas de tejidos blandos. Aquí entra lo que es el sistema de ABCDE. Mi compañera dio una pequeña introducción anteriormente de este sistema, pero este es en cuanto a las heridas de tejido blando. Por ejemplo, en la A, nosotros vamos a tenemos que comprobar la vía aérea del paciente. Vamos a comprobar en la A la apertura de las vías aéreas, si está inconsciente el paciente, si hay una aspiración de secreción, entre otras. En cuanto a la B, aquí vamos a comprobar la frecuencia cardíaca, si el paciente respira o no. Si el paciente no respira, se le da lo que es el RCP. También vamos a inspeccionar el tórax, si hay heridas se debe tapar o cubrir, y lo que es el oxígeno. También en la C entra lo que es el pulso, el relleno capilar, el color y temperatura de la piel de la persona, y se debe buscar hemorragia. Se debe buscar hemorragia y si hay hemorragia se debe cohibir. En la D vamos a tener lo que es la escala de coma de Glasgow, la apertura ocular, o sea, aquí entra lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que viene siendo la escala de Glasgow. Entonces, se va a clasificar de esta forma o se va a dividir, por ejemplo, apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora, exploración pupilar, entre otras. Está la E, que es la exposición de zona afectada, y cubrir y prevenir de hipotermia, que mayormente estos pacientes suelen sufrir de hipotermia. En cuanto a la profilaxis y tratamiento de la infección de la herida de tejido blando, podemos tomar en cuenta que toda herida debe considerarse contaminada, por lo que no se debe cerrar si antes realizar su limpieza. Se considera infectada después de 6 horas sin tratamiento, y si la herida es limpia y lineal, se debe eliminar los coágulos, cerrándola de primera intención, y si es anfractuosa, se realiza desbrindamiento, resecando los tejidos devitalizados y los bordes de la propia herida, regulizándola hasta el tejido sano en los planos comprometidos, dejándola abierta. O sea, siempre que haya una herida de tejido blando, debe ser limpiada. No se puede cerrar sin antes hacer lo que es la profilaxis. A continuación los dejaré con mis compañeras hablando acerca del siguiente tema. Bien, hablando un poco en cuanto a las imágenes radiográficas y su utilidad en las salas de emergencia. Bien. Tenemos que la radiología es una rama de la medicina que utiliza imágenes para el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones y enfermedades. La radiografía, del latín radius, significa radio, y del griego grafein, grabar, que viene a decir grabar mediante los rayos X una superficie plana, emulsionada, imágenes que han sido penetradas por dichos rayos, o lo que es lo mismo. Siguiente. En cuanto al examen de rayos X, la palabra rayos X hace referencia a las ondas que sirven para crear radiación electromagnética
que permite pasar o penetrar el cuerpo humano, creando imágenes de cierta estructura como huesos, algunos órganos y ciertas lesiones. Siguiente. El examen de los rayos X son un método diagnóstico de suma importancia en la sala de urgencia, ya que gracias a las fotografías internas que se realizan de nuestro cuerpo, pues permiten detectar ciertas enfermedades o irregularidades, tales como problemas traumatológicos, abdominales, cardiopatías, etcétera, que de una u otra forma, pues no sería posible. En cuanto a la ventaja de los rayos X, esto nos brinda de manera rápida y fácil información importante en las estructuras óseas, como por ejemplo en la artritis, huesos fracturados, lesiones, entre otros. Asimismo, esta también permite obtener un diagnóstico rápido para la detección de cualquier otra enfermedad, como por ejemplo tumores, lo cual permite el empleo de pronto tratamiento en el paciente. Y las desventajas de los rayos X, pues aquí las expansiones mínimas a las cuales se encuentra el ser humano al momento de tomar una radiografía no conllevan ningún riesgo a la salud de la persona, ni daños en su sistema. Mas, sin embargo, la recomendación es siempre disminuir al máximo la exposición a la radiación ionizante, ya que esta debe ser la mínima necesaria cuando realmente se amerita. En cuanto a la continuación de las desventajas de los rayos X, la exposición a altas cantidades de rayos X puede producir efectos nocivos en la salud de las personas, que pueden ir desde quemaduras en la piel o zona específica de exposición, así también como defectos de nacimiento, caída del cabello, cáncer, retraso mental, esterilidad, cataratas y hasta la muerte. Las imágenes radiográficas como medio de identificación urgente en sala de emergencia cumplen un papel muy fundamental ante el precoz diagnóstico de pacientes que llegan politraumatizados a la sala de emergencia. Este ayuda de forma a que el médico pueda identificar cuál es el problema en sí de dicho paciente. Las exploraciones radiológicas que como norma general se realizan por protocolo en los pacientes politraumatizados que ingresan en urgencia son la radiografía de tórax anteroposterior y abdomen en bipedestación, también la radiografía de cráneo anteroposterior, perfil y pelvis anteroposterior. También tener en cuenta que es necesario la elaboración de un informe preliminar inmediato, verbal y escrito, tipo checklist, de las lesiones más importantes antes que el paciente abandone la sala. Este informe debe ser definitivo tan pronto como sea posible. Y en cuanto a los objetivos del diagnóstico por imágenes en el trauma de columna, son los siguientes. Revelar las fracturas óseas, determinar la altura y la forma de los cuerpos vertebrales, definir si hay lisis o litesis, determinar el tipo de lesión ligamentosa, evaluar la presencia o no de compresión medular, y valorar la severidad del daño medular y de las raíces nerviosas. Ahora le dejo con mi compañera que continúe con las imágenes. Pasa a la siguiente. Les estaría hablando acerca de las radiografías en los traumatismos. Bien, la radiología en el traumatismo raquiomedular. Siguiente. Aquí tenemos que las radiografías, por ejemplo, para pacientes adultos y alerta con lesión cervical, también tenemos la tomografía computarizada, que esta es para fractura de columna cervical. Aquí tenemos también la resonancia magnética, que son para ligamentos y estructuras neurales. Se sospecha también de lesión medular
con cualquier manifestación neurológica, aun cuando sea transitoria esta lesión. Ahora sí. Bien. Ahora os estaré abordando acerca de la radiología de los traumas de extremidades. Puede pasar a la siguiente, por favor. En urgencias es imprescindible tener métodos diagnósticos certeros y el conocimiento necesario para poder diagnosticar y confirmar el diagnóstico del paciente. Para eso debemos saber de imágenes médicas y debemos saber acerca de la radiología como método principal para ver lesiones de tórax y algunas de abdomen. Puede pasar a la siguiente. A continuación, les estaré hablando acerca de los métodos de imágenes médicas, entre la que está la radiografía simple. La radiografía ocupa un lugar muy importante en la evaluación inicial del paciente politraumatizado. Es un método de imagen rápido, sencillo y práctico, donde no hay necesidad de movilizar al paciente con el riesgo de agravar sus lesiones o retrasar tratamientos inmediatos. Este puede ayudar a buscar cuerpos extraños, metal, vidrios, lesiones óseas subyacentes o gas. Puede pasar a la siguiente. En cuanto a las radiografías de extremidades superiores e inferiores, esta prueba explora lo que es el brazo, antebrazo, mano, fémur, tibia y pie. Es muy frecuente para descartar fracturas por golpes. Puede pasar a la siguiente. Otro de los métodos diagnósticos viene siendo la tomografía computarizada. Esta se usa para evaluar fracturas complejas u ocultas, cuerpos extraños o inflamación. En cuanto a lo que es el electrocardiograma, un electrocardiograma privado debe solicitarse en los pacientes con riesgo de síndrome por aplastamiento. Puede pasar a la siguiente. Otro método diagnóstico viene siendo la angiografía de una extremidad. Está utilizado para observar las arterias en las manos, los brazos, los pies o las piernas. Esta también se conoce como angiografía periférica. En una angiografía se utilizan rayos X y un colorante especial para ver el interés de las arterias. Las arterias son los vasos sanguíneos por donde la sangre sale del corazón. Por medio de esta se puede diagnosticar sangrado, hinchazón o inflamación de los vasos sanguíneos, conocido como vasculitis. Puede pasar a la siguiente. En cuanto a la angiografía por tomografía computarizada, esa prueba de elección en pacientes con sospechas de lesión o disección vascular oculta. Puede pasar a la siguiente. Otro método de diagnóstico de gran importancia es la ecografía. Puede pasar a la siguiente. Su uso está acompañado a la exploración física, ya que mejora el rendimiento diagnóstico del urgenciólogo previo a la solicitud de las pruebas y el resultado de los mismos, implicando un diagnóstico precoz y un tratamiento más certero respecto a la patología que el paciente presenta. La ecografía puede ser útil para evaluar los cuerpos extraños radiolúcidos. Puede pasar a la siguiente. El ecógrafo posee diferentes elementos, que son la sonda de exploración o transductor. En función del tipo de frecuencia que sea capaz de emitir, van a existir sondas de bajas frecuencias y sondas de altas frecuencias. Las ondas de baja frecuencia son capaces de penetrar en mayor profundidad, a diferencia de las ondas de alta frecuencia con una capacidad de profundización mucho menor. Pero las imágenes obtenidas por una sonda de alta frecuencia tendrán mayor nitidez y resolución que las obtenidas por una de baja frecuencia. También existe una unidad de procesamiento de información. Esta es recogida por la sonda a recibir el eco y transformada en impulsos eléctricos que se expresan en forma de imagen. El monitor permite la expresión de la imagen con la información procesada por la unidad.
y la consola de control, que esto tiene botones necesarios para la mejora de la imagen durante el estudio. A continuación la dejaré con mi compañera Soli, la cual les estará hablando acerca de radiología en los traumas de tejidos blandos. Bien, vamos a continuar hablando acerca de las radiologías. Ahora sobre los traumas de los tejidos blandos. Vamos a tener la ecografía. En la ecografía vamos a tener que es una técnica de diagnóstico por imagen que se utiliza fundamentalmente para evaluar los tejidos blandos. En esta no se va a utilizar las radiaciones ionizantes, por lo que no producen efectos biológicos adversos. En la ecografía, el objetivo es evaluar una masa de abdomen o pelvis, evaluar los posibles dolores en estudios, evaluar posibles causas de sangrado anormal, encontrar posición de dispositivo, diagnosticar posibles motivos de infertilidad, brindar seguimiento a tratamientos médicos y evoluciones. En esta va a ayudar a lo que es a guiar el procedimiento de biopsia y a apoyar a otros estudios de diagnóstico como son la mamografía y dar seguimiento en el embarazo. Está la radiología, está dando un paso al costado con el avenimiento de la tomografía computarizada y la resonancia magnética, ya que es mucho más fácil y menos traumática para el paciente. El politraumatizado, ubicarlo en lo que es el tomógrafo o el resonador y dejarlo en la misma posición durante toda la exploración sin tener que movilizarlo para explorarlo por completo. Hasta aquí nuestra exposición. Muchísimas gracias.